en la apertura que aquí se entremezclan muchas cosas, esto de Franklin Nieves, la respuesta oficial, el tema político electoral, los anuncios del gobierno, que, está asumiendo pues una política de aumentos salariales, etcétera. ¿Qué significa? ¿Cómo pudiéramos cruzar todos estos hechos con el escenario político electoral? Bueno, Carlos, yo creo que todo este ruido, todas estas cosas que estamos viviendo en el país, lo que apuntan es que nuestra pobre Venezuela está viviendo quizás la crisis más difícil de su historia. Una crisis que solucionarla no va a ser fácil, pero que tenemos una gran oportunidad delante de nosotros, que le hemos venido empujando, que es tener una nueva Asamblea Nacional. En una Asamblea Nacional nosotros podemos revisar todo el problema económico, podemos revisar el problema de la justicia, lo que acaba de suceder con las confesiones de este fiscal, podemos renovar los poderes y tener unos poderes realmente independientes, podemos promover soluciones concretas al problema de la producción de alimentos en Venezuela. Y sabemos que lo que ofrece el gobierno no es solución. Los candidatos que están planteados por parte del gobierno son los candidatos de Nicolás Maduro, son los candidatos de la crisis, la mayoría de los candidatos son ministros que vienen ahorita a ser candidatos, esposas de gobernadores, más de lo mismo. De manera que yo lo que quiero darle a todos los venezolanos en este momento difícil que estamos viviendo es la esperanza que nosotros juntos vamos a lograr cambiar a nuestro país a través del voto, un voto que es secreto, cosa que quiero insistir el día de hoy, que el voto es secreto, el gobierno va a hacer todo lo posible por meter miedo, hemos visto publicidades, mensajes, agresividad por parte del gobierno. Yo quiero destacarle a la gente que cuando esté frente a la máquina de votación, en ese momento tú eres el venezolano más poderoso, la venezolana más poderosa, y estás tú solo con tu conciencia, y pedirle como hago yo, que votemos por nuestros hijos y votemos por el futuro. Este episodio del fiscal Nieves, ¿tú crees que va a tener incidencia, impacto, va a tener de alguna forma multiplicación en lo que es el desarrollo de la campaña electoral? Bueno, yo creo que para quienes como yo, que hemos trabajado el tema de la justicia y que nuestro nombre primero justicia significa lograr un país donde tengamos dignidad, donde podamos dignificar a la gente a través de nuestros derechos, sabemos que el Poder Judicial está totalmente politizado y corrompido. De ahí nuestro nombre, la necesidad de tener justicia para todos. Pero es importante que el país lo sepa, y lo sepa a través de alguien que está metido dentro de esa maquinaria de corrupción que es la justicia en Venezuela. De manera que yo sí creo que va a tener un gran impacto, porque para mucha gente va a ser como el testimonio directo de alguien que puede mostrar lo mal que está la justicia, y para nosotros al mismo tiempo, Carlos, es la realidad y el compromiso y el norte que Venezuela necesita, apenas tengamos cambio, que tener una justicia diferente, una justicia para nuestro pueblo y una justicia que sea humana, real, cercana. Y eso lo vamos a lograr entre todos. Ahora, vosotros del gobierno ya lo descalifican, incluso comienzan a hablar que habría recibido dinero, que factores nacionales e internacionales ejercieron algún tipo de influencia para que este señor se marchara del país y dijera las cosas que ha dicho. Entonces, que el problema de la justicia no es solamente este caso escandaloso de ese fiscal, es todo. Es un país donde la gente lo sabe. De cada 100 personas que lamentablemente asesinan en Venezuela, solo se castigan 2, 98 quedan impunes. Es una justicia, o más bien una injusticia, que permite la mayor impunidad en el tema de la corrupción, en el problema de la droga, en el problema de la violencia. De verdad que no es un caso aislado de algo que funciona bien y tiene esta mancha que es el fiscal que acaba de confesar su propia vergüenza, sino que es toda la justicia. Comienza con la policía, una policía que está absolutamente contra la pared, sin recursos, corrompida, y termina en los jueces y los magistrados que están totalmente politizados. Esa es la realidad de una justicia que va a cambiar, y una justicia que tiene que ponerse al servicio del pueblo y hacer valer los derechos de nuestro país. Eso es obligatorio, y si hay un escenario donde esto se puede lograr, es la Asamblea Nacional, donde el país quiere justicia, y nosotros tenemos el compromiso con una nueva asamblea de hacer los cambios para que esa justicia se dé. Ahora ya comienzan las conjeturas, ¿no?, de todo tipo, y van a crecer en el desarrollo mismo de la campaña electoral, Julio, y posteriormente al 6 seguro que también ocurrirá. ¿Sobre qué hará el gobierno? Por ejemplo, el cambio de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para muchos implica
colocar ahí a personas de mayor verticalidad y de mayor compromiso con el gobierno, lo cual implicaría fortalecer una sala constitucional y cada iniciativa que pudiera tomar hipotéticamente una Asamblea Nacional con mayoría opositora sería bloqueada en la instancia del Tribunal Supremo. ¿Es posible o no, o son meras especulaciones? Yo lo que creo es lo siguiente, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, Carlos, y una de ellas es una derrota. Cuando el gobierno se plantea ahora que quiere cambiar rápidamente magistrados con esta asamblea, es porque el gobierno sabe que va a perder. Cuando el gobierno está tan histérico, tan violento, tan agresivo, es porque sabe que va a perder. Más bien el mensaje que yo le mando al gobierno es que un triunfo nuestro en la unidad no significa el fin del mundo para ellos. Aprender a perder, aprender a que tiene que haber equilibrio en Venezuela, que tiene que haber otro orden también, es lo más sano para el país. De manera que yo creo que el gobierno se enfrenta en una crisis en la cual yo lo que le increpo al gobierno, le emplazo al gobierno, es que ellos acepten que las cosas van a cambiar en Venezuela, que acepten que el país tome una decisión de cambio y que el gobierno verdaderamente tome una posición en la cual colabore a ser parte del cambio, colabore a ser parte de la solución del país y no siga siendo un tapón que está impidiendo los cambios en Venezuela. Hay urgencia de reforma económica, hay urgencia de reforma en la justicia, hay urgencia de reforma en la manera como se construyen las soluciones en el país, y si el gobierno quiere seguir siendo un tapón frente a un pueblo que quiere cambiar, pues está absolutamente equivocado y está divorciado de la realidad. ¿Cómo pudieran impactar estas medidas que algunos califican de orden clientelar, de orden asistencialista? Así han dicho algunos. De aumentos de salarios, se extiende el beneficio ayer a los docentes, aun cuando los docentes protestaban porque es insuficiente, según decían ellos, algunos de sus voceros, el aumento del salario mínimo, el aumento de los militares, el aumento de los empleados públicos, el aumento a los petroleros, eso no impacta de alguna forma, porque eso no reduce la presunta ventaja que tiene la oposición frente al gobierno. No, porque el problema de fondo es aniquilar la inflación. O sea, la gente tomó el camino definitivo del cambio a tu juicio. Totalmente, porque la gente no es solo que está molesta con Maduro, y tiene toda la razón de serlo porque es el origen de la crisis, sino que lo más importante, claro, la gente quiere un cambio económico, un país donde pueda haber inversión, producción venezolana, trabajo venezolano. El hecho de que traigamos toda la comida de afuera, que el gobierno tenga la comida en los puertos y no la saque para que esté en la mesa de los venezolanos. Muchos dicen que eso no va a alcanzar, que es insuficiente. Totalmente insuficiente, además lo quieren usar politiqueramente, el hecho de que quieran jugar con el estómago de la gente. Con lo de la bolsa solidaria. Con la bolsa solidaria, si prometes votar por el gobierno te doy comida, si no te castigo, el país está harto de eso y el país va a reaccionar contra eso. Y además de todo el país va a querer un cambio de modelo económico, un cambio de modelo político, y eso ya está en la calle. No es que la gente va a decidir eso en 40 días, que es la elección. La gente ya decidió por ese cambio y a nosotros lo que nos toca es ser los ejecutores de un cambio que está en el corazón de los venezolanos. Unir al país, cambiar la economía, cambiar la manera como esta política de confrontación hace que el país pierda y lograr un país donde tengamos oportunidades. Julio, hay quienes piensan que la oposición está en un optimismo desmedido, que debería ser mucho más cuidadosa y en este caso medir los pasos que va dando el gobierno, porque de aquí al 6 pueden pasar muchas cosas. Eso lo he leído, lo he escuchado, lo has escuchado tú también. Yo soy muy optimista porque siento que, como veíamos ahorita en una cuña de televisión, es un parto es dolor, un parto es un esfuerzo, pero un parto también es la vida, es el cambio, es el nacimiento, es la nueva etapa. Yo comencé este programa, Carlos, diciéndote que estamos en la crisis más difícil de la historia y que no va a ser fácil cambiar. De manera que yo no tengo una visión fantasiosa o triunfalista de las cosas. Estamos viviendo un momento muy difícil, pero soy al mismo tiempo muy optimista porque en mis recorridos por Venezuela, estuve en Oriente esta semana, en Los Llanos la semana pasada, tengo la convicción de un país que quiere un cambio profundo. Es decir, no es un país que está solamente molesto, con razón contra Maduro, sino que además quiere un cambio profundo y radical de la economía, de la política y volver a ser una Venezuela unida. Eso está en el corazón de todos los venezolanos. ¿Lo has visualizado como un último planteamiento que te hago? Claro, entramos en el terreno de las conjeturas. ¿Qué puede pasar el mismo 6 de diciembre y qué puede ocurrir entre el 7 y el 4 de enero? Yo creo que es la fecha en que tiene que juramentarse. Hasta el 5 de enero. Bueno, tú vas a tener un gobierno quizás queriendo negar la realidad, y es como si tú quisieras tapar. ¿Es posible cohabitar?
Bueno, es que cohabitar no existe, pero nosotros no vamos a hacer gobierno. Lo que existe como posibilidad es que nosotros emplacemos al gobierno a que desde el equilibrio de la asamblea se hagan los cambios que hay que hacer. Pero el gobierno va a querer tapar como una especie de tsunami, y cuando un pueblo se manifiesta, nadie lo puede parar.